dinero que tienes en depósito no es tuyo. Es un constructo, es un contrato que has hecho con el banco y el banco es propietario de esa cuenta. Entonces, ese dinero que tú depositas, el banco lo que hace básicamente es invertirlo en otros activos para ganar pasta con tu dinero o prestárselo a otra gente. Bitcoin es una herramienta de libertad porque presciende, evita tener que depender de todos estos actores y te ayuda a utilizar un sistema automatizado, un sistema independiente. Decir que algo es mío no lo puedes decir con ningún otro activo. Ni siquiera con el dinero en efectivo que tienes en casa, porque ese dinero en efectivo es deuda del Banco Central. ¿A quién beneficia que haya una inflación altísima? A los que más deben. ¿Y quién es el que más debe? El Estado. ¿Y quiénes son los más penalizados? Los ahorradores. Porque la gente que ahorra lo que estás haciendo es robarle en esa unidad de cuenta de esa deuda que tú estás imprimiendo al infinito. Cuando esto la humanidad lo entienda, si hay 60 millones de personas en el mundo que tienen más de $1 millón, no van a poder tener ni aunque quieran un solo Bitcoin. Muy buenas chicos y bienvenidos a Ciberbitcoin. Hoy tenemos en el episodio número 6 a Javi. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Pues un placer, Mario, de estar en tu podcast. Nada, encantado. Un placer a ti. Y nada, hoy vamos a hablar de Bitcoin porque Javi es una de las personas, bajo mi punto de vista, que mejor explica el porqué de Bitcoin y qué es Bitcoin. Entonces, tengo el placer de que nos lo cuente para todos nosotros, así que me gustaría preguntarte, ¿qué es Bitcoin? ¿Por qué nació Bitcoin? Bueno, pues a ver, es una pregunta que no es fácil de contestar. Lo que pasa es que sí que es verdad que de la experiencia de todos estos años, pues uno va cogiendo ideas de diferentes ámbitos, ángulos, y tratas de darle un enfoque, pues como digo, ¿no? Desde diferentes perspectivas para que gente que tenga diferentes backgrounds le pueda interesar por diferentes puntos. Tú sabes, Mario, que mucha gente se acerca por el tema del precio, quizá también por el tema tecnológico, pero a mí me gusta explicar Bitcoin desde un punto de vista como punto de partida de libertad. ¿Por qué de libertad? Bueno, eso es interesante porque no entendemos, o mucha gente no sabe, que vivimos en un marco, en un entorno donde ha habido, bueno, pues unos poderes, un status quo, que son los estados, que son los países, son los bancos centrales, que han sido pues los emisores de una moneda. Y además de la moneda, han creado un sistema financiero y bancario del que tenemos una dependencia absoluta. ¿Dependencia absoluta en qué sentido? Pues que si tú quieres transferir valor de un punto A a un punto B, vas a necesitar a alguno de estos intermediarios para que te den ese servicio. Hay dinero en efectivo, alguno me puede decir que existen los billetes y las monedas, y es verdad, y yo además soy bastante defensor del cash, porque es como un reducto de libertad en cuanto a la privacidad, pero tiene todas las desventajas que tendría usar el dinero digital también de la banca. Entonces, claro, Bitcoin es una herramienta de libertad porque, primero, te permite no tener que depender de todos estos actores que han determinado, que han pavimentado, que toman decisiones de cómo va a funcionar el dinero en el que a ti te pagan todos los meses. Dependes de ellos para transferirlos y además pueden aplicar normas, reglas, desde el punto de vista del supervisor, pueden decir cómo tiene que funcionar ese dinero, qué criterios de identificación tiene que tener una persona para poderse abrir una cuenta bancaria, si puedes enviar una cantidad a un sitio o no, y que además, esto lo dice Miguel Ángel Bastos, que es un anarquista que a mí me gusta mucho, habla de que somos usufructuarios, ¿no? De todos los activos, incluidos las cuentas bancarias. Tú el dinero que tienes en depósito no es tuyo, es un constructo, es un contrato que has hecho con el banco y el banco es propietario de esa cuenta. Entonces, ese dinero que tú depositas, el banco lo que hace básicamente es invertirlo en otros activos para ganar pasta con tu dinero o prestárselo a otra gente. Entonces, Bitcoin es una herramienta de libertad porque presciende, evita tener que depender de todos estos actores y te ayuda a utilizar un sistema automatizado, un sistema independiente, un sistema que tiene reglas, porque es el código. A los que os guste programar, pues sabéis que las reglas del código están escritas a fuego, ¿no? El código es ley. Bueno, pues son reglas sin reguladores. No hay ningún ente externo, ningún gobierno, ningún banco, ninguna institución que pueda decir cómo tiene que funcionar Bitcoin. Bitcoin luego, desde el punto de vista más de la definición, tendríamos dos. Tendríamos Bitcoin con B mayúscula, que sería el protocolo, sería la arquitectura, sería la infraestructura, la red sobre la que podemos, como digo, ahorrar valor o podemos transferirlo y recibirlo, ¿vale? De forma auditable, es decir, que podemos ir a la cadena de bloques famosa, la blockchain, ¿no? Y podemos ver todos a tiempo real cuántas unidades existen, a qué direcciones están asociadas. Esas direcciones serían básicamente, para que os hagáis una idea, las cuentas bancarias donde están vinculadas esas cantidades de Bitcoin, etcétera. Vale. Y por otro lado tendríamos Bitcoin con B minúscula, que serían todas las unidades monetarias que van a existir de Bitcoin, que sabéis todos que van a ser 21 millones de unidades. A día de hoy existen 19.700.000, más o menos, acaba de ser el halving, y bueno, se irán emitiendo poco a poco
hasta el final. Y luego Bitcoin también lo podemos definir como un nuevo tipo de activo. Un nuevo tipo de activo que además tiene una característica y una propiedad muy especial, y es que hacen depender la propiedad del mismo, la propiedad de los Bitcoin, del conocimiento. ¿Qué significa esto? Tú hasta ahora, como decía antes, dependes de un tercero para que diga que algo es tuyo. Si tú tienes un inmueble, lo tienes en el registro de la propiedad, que es el Estado, al final, que te va a decir, vale, esa casa que está en la calle tal, en el piso tal, es tuyo. Pero te lo pueden quitar, te lo pueden embargar. Un banco, exactamente igual. Acciones que tengas o fondos o cualquier otro tipo de activo. Podríamos poner la excepción del oro, que es algo que comparte con Bitcoin, ¿no? Si tú tienes un lingote de oro, pues ese lingote de oro es tuyo. No necesitas a nadie que te diga que es tu propiedad, ¿no? Pues en el caso de Bitcoin depende de el conocimiento, porque los monederos de Bitcoin, que básicamente son las ventanas que te permiten interactuar con todo el sistema, con todas las otras personas que utilizan el protocolo, se crean, se generan con 12 palabras en un orden concreto. ¿Eso qué significa? Que si tú conoces esas 12 palabras, eres el propietario absoluto del activo. Y nadie, ningún tercero, con la fuerza, por ejemplo, del Estado, de la lógica de la violencia, por ejemplo, con poniendo una sentencia, poniéndote una multa, poniéndote un embargo, un divorcio, lo que sea, no te podrían quitar ese dinero a no ser que tú voluntariamente, por la razón que sea, decidas dárselo, ¿no? Entonces es un cambio de paradigma muy profundo en cómo entendemos la propiedad, porque no habíamos tenido nunca una propiedad de estas características que fuera el usuario o el tenedor propietario absoluto del activo, y eso no había pasado con ninguna otra cuestión. Entonces, yo diría que es una herramienta de libertad que nos empodera, ¿vale? Que nos permite estar al margen de un sistema monetario y financiero montado por políticos y banqueros, que al final ellos se lo guisan y ellos se lo comen y nos están sacando la riqueza y la pasta de forma continua. Diría que es un protocolo, una arquitectura y además es un sistema monetario definido por matemáticas y criptografía con una emisión concreta, y diría que es un nuevo tipo de activo que además tiene unas características y propiedades que le hacen competir con activos de reserva tradicional, como podrían ser el oro, como podrían ser un inmueble, como pueden ser las acciones. Entonces, bueno, pues todos estos conceptos yo creo que son un poco como entrada lo que te puede llamar la atención de Bitcoin, ¿no? ¿El porqué de Bitcoin? Pues justamente esto, bueno, fue un movimiento cypherpunk el que inició toda esta cuestión, no solamente una persona, sino yo creo que un grupo de personas, aunque Satoshi Nakamoto, que fue el creador el que publicó el white paper en el año 2008, el 31 de octubre, parecía que era una persona, pero yo creo que esto viene ya de los años 70, ¿no? De otros intentos previos que se hicieron a Bitcoin y que por un motivo u otro, pues no funcionaron. El concepto de descentralización, de que no hubiese una entidad, un punto de fallo o un punto al que atacar, creo que lo consiguió Satoshi de forma muy exitosa, ¿no? Entonces, lo que intentaban estos cypherpunks, básicamente, era el empoderar al individuo y además con una capa de privacidad importante. O sea, Bitcoin tiene un origen también muy de revelarme selectivamente, es decir, que yo pueda decir a los demás lo que yo quiera, que el banco, cuando tú vas allí a abrirte una cuenta, no te diga, dame tu DNI, dime tu nómina, dime dónde vives, todo lo que haces con el dinero que pagas con tarjeta en internet o en el Mercadona y saben exactamente todo lo que estás comprando. Bueno, pues este es el leitmotiv de Bitcoin, ¿no? El quitarle el control del dinero a los estados, separar esas dos ideas y que los ciudadanos, independientemente del país donde hayamos nacido en el mundo, y a pesar o aunque tengamos un gobierno extremadamente corrupto, no digo solamente en España, sino os puedo hablar de Argentina, de Venezuela, de China, me da igual el país, que tengas un protocolo neutral que proteja tu propiedad privada y que te permita transferir y recibir valor como un banco suizo a cualquier parte del mundo sin depender de nadie, ¿no? Entonces yo creo que esto es un poco como intro lo que podríamos decir de Bitcoin. Me ha alargado un poco, Mario, pero tú... No, pero se ha entendido perfectamente. Entonces, ¿tú crees que el nacimiento de Bitcoin como tal fue un poco una lucha, ¿no? El reivindicar pues eso de esa narrativa de darle el poder al pueblo, porque claro, lo que comentabas también en otros podcasts que te he escuchado, decías que, claro, al final estamos trabajando por una moneda que realmente que no tiene valor como tal, ¿no? Que lo controla cada gobierno y yo estoy, por ejemplo, en España, en esta situación geográfica, pero me voy a otro lado y tengo que trabajar por otra moneda distinta, ¿no? Entonces, Exacto. luchó, o sea, es un poco el inicio y la aparición de Bitcoin es para luchar exactamente contra esto, es la idea inicial. Pues yo creo que es uno de los motivos. Claro, tú naces en España y tienes el euro, ¿no? Con esta unión de países, los 27 de la Unión Europea, que utilizan una moneda común que está vinculada directamente al poder político. ¿Y por qué está vinculada al poder político?
Pues porque si en nombre del Estado, los representantes, la soberanía popular, que es el Parlamento, tiene la capacidad de endeudar las arcas del Estado, que al final es lo que es capaz de extraer a la población, y pagarlo en una moneda que literalmente crean a base de deuda, es decir, el gobierno de España va al Banco Central Europeo y le dice, oye, que queremos vender 3.000 millones de euros en bonos, en deuda. Y coge el Banco Central Europeo, le compra esa deuda con un interés, imprime el dinero, lo crea de la nada, se lo da al Estado, el Estado lo utiliza para lo que él considera que tiene que utilizar, para pagar pensiones o para pagar a militares o para llenarse los bolsillos, para lo que él considere, y al final el ciudadano que está trabajando por esos papelitos que llegan al mercado, que llegan a la ciudadanía, pues es sometido, ¿no? Es extraído. Entonces, ¿qué pasa? Que en Europa, dentro de un orden mundial, ¿no? Pues por lo menos está todo un poquito menos mal que en otros sitios. Pero claro, si tú naces en Argentina, o naces en Venezuela, o naces en China, o en Turquía, o en Egipto, o en Libia, o en tantos otros cientos de lugares en el mundo, pues claro, tienes muy pocas probabilidades de prosperar. No solamente porque tu país tenga deficiencias desde el punto de vista industrial, tecnológico, social, del tipo que sea, sino porque la moneda está envilecida, está controlada por el poder político. Y yo creo que con el paso del tiempo todas las monedas van a desembocar en lo mismo, porque están basadas en la deuda, están basadas en la capacidad de extracción de riqueza de la población. Y en función de la producción que es capaz de generar esa población, la moneda será más o menos estable. En el momento en el que la deuda crece mucho más rápido que la cantidad de bienes y servicios que es capaz de producir la economía productiva, ¿no? La gente que tiene empresas, los autónomos, etcétera, la única forma de ajustar los precios de los productos y servicios a esa deuda descomunal que el Estado está tomando en tu nombre, sin que tú le des permiso, es ajustando los precios, es subiendo los precios de todo. Y eso es la inflación o hiperinflación. ¿Qué ocurre? Que ha habido procesos inflacionarios desde los años 70 que han sido controlables, pero no con el nivel de deuda que tenemos ahora, no con el nivel de gasto y la velocidad a la que se está creciendo, a la que está creciendo esa gráfica, no ese endeudamiento. Entonces yo creo que estamos al final de un ciclo que dura pues entre 80 y 120 años, y esto ha pasado desde el siglo XV, no es algo nuevo, donde hay un auge de un nuevo imperio, la divisa, la moneda va de la mano de este auge, luego llegamos a una meseta y luego llegamos al declive. Entonces yo creo que el año 2001, el año 2008 y el año 2020 han sido puntos de inflexión en el sistema financiero y que ahora estamos pues en la fase de declive, donde vemos claramente una polarización social a la izquierda y a la derecha, vemos tensiones geopolíticas entre países, vemos crisis migratorias, vemos crisis poblacionales de que hay mucha más gente jubilada que gente joven que va a poder pagar esas jubilaciones. Y la suma de todo esto desemboca, desgraciadamente, en la ruptura de un régimen, de un patrón, de un, pues eso, de un sistema social. Entonces, yo creo que cuando eso sucede, el problema que hay es que la gente que no tiene educación financiera y no se refugia en activos reales, como puede ser el oro, como ya pasó en el periodo de entreguerras de la Primera y Segunda Guerra Mundial, que la gente que no quería irse al garete con la moneda de su país, ya fuera en Alemania, ya fuera en otros países, en Inglaterra también, pues tenía que comprar oro o tenía que comprar obras de arte, tenía que comprar activos que le protegieran por su escasez, por su exclusividad. Pero claro, esos activos en el mundo real tenían la dificultad de que si querías irte de tu país, cruzar una frontera, te lo podían confiscar, te lo podían quitar, ¿no? Te lo podían robar. Pero por eso Bitcoin yo creo que ahora marca pues una oportunidad histórica para todos aquellos que se den cuenta de lo que está pasando y entiendan que Bitcoin es una solución a todos estos problemas financieros, macro y demás, ¿no? Claro, es que además, esto que comentas pues de los conflictos que pueda haber a nivel global, claro, es que literalmente, lo que se conoce como el típico corralito, ¿no? Es que te pueden quitar todo lo que tienes, todos tus bienes y literalmente dejarte sin absolutamente nada, ¿no? Y quizá por esto también Bitcoin está teniendo cada vez sea más popular, aparte por el tema de la especulación y todo esto que nos gusta a todos mucho. Pero sí, yo creo que cuando hay incertidumbre en general, la gente que sabe se refugia donde debe refugiarse y la gente que no, pues probablemente lo pierda absolutamente todo. Por eso estás aquí, por eso quiero que nos expliques exactamente el porqué de Bitcoin. Claro, en esto que nos has contado, comentas que estamos en un punto de decadencia, ¿no? ¿Tú crees que estamos ya en el punto de decadencia? Es decir, que hemos pasado ya ese valle que comentabas bueno, pues veníamos de ascendente, el valle, ¿no? Un poco más estabilizado y luego ya la decadencia. ¿Tú crees que estamos en un punto de decadencia como tal?
Yo creo que sí, yo creo que sin duda. Yo creo que este ciclo empezó después de la Segunda Guerra Mundial, 1944, con el acuerdo de Bretton Woods, que fue un acuerdo que firmaron los países aliados, 44 países con Estados Unidos, que a partir de ese momento Estados Unidos se iba a hacer el hegemón, se iba a hacer la primera potencia mundial y los organismos internacionales que se crearan, pues digamos que iban a estar a su servicio. La ONU, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, ¿no? Lo vemos ahora, cuando hay resoluciones de la ONU, pues que Estados Unidos tiene derecho a veto, ¿no? Eso es lo que un poco crearon después de la Segunda Guerra Mundial. De 1944 a 1971 podríamos hablar de que fue una primera fase. ¿Por qué? Porque ahí todavía estábamos en un patrón monetario respaldado por un activo real. ¿Qué es un activo real? Pues un activo no dependiente de terceros, que sería, por ejemplo, el oro. Entonces, lo que hacía Estados Unidos era, teóricamente, imprimir una cantidad de billetes vinculados a la cantidad de oro que tenía depositado en sus bóvedas. Y Francia, Alemania, Japón, el resto de países decidieron darle ese oro a Estados Unidos para que se lo custodiase, para que se lo guardase, ¿no? Entonces llegó De Gaulle, que era el presidente de Francia, llegó el presidente de Japón y de Alemania, intentaron sacar su oro, pues a mediados de los años 60, ya entrado cerca de los años 70. ¿Por qué? Porque vieron que Estados Unidos estaba gastando mucha pasta con la Guerra Fría, en la guerra de Corea del Norte y Corea del Sur, en la guerra de Vietnam, en alzamientos militares o golpes de Estado en Centroamérica, en Chile, en África y en todas partes. Entonces eso significaba que se estaban gastando e imprimiendo más dinero de lo que decían tener en sus bóvedas. Entonces, claro, los países que tenían ahí su oro se mosquearon y dijeron, oye, danos nuestro oro, que no nos fiamos ya de ti. Entonces, en 1971, el 15 de agosto, Richard Nixon salió en televisión diciendo que había un ataque de especuladores al dólar estadounidense y que se acababa el patrón oro, ¿no? Y ahí lo rompió. Entonces, desde ese momento entramos en un nuevo formato que los estadounidenses solucionaron de forma brillante, desde mi punto de vista, brillante y aplicando la fuerza, que fue Henry Kissinger, que falleció hace, pues me parece un año y medio por ahí, que era el secretario de Estado, viajó a Arabia Saudí, ¿no? Ahí con los sunitas, hizo un acuerdo con ellos y les dijo, oye, todo el petróleo que se venda se va a vender en dólares y nosotros vamos a dar aquí, pues os vamos a poner bases militares, os vamos a dar armamento para que os defendáis de Irán, etcétera, etcétera. Entonces, claro, tú lo que hiciste fue respaldar tu moneda, cambiaste el oro por petróleo y además obligaste a todos los productores de petróleo, o les invitaste amablemente, ¿no? Digámoslo así, a vender su petróleo en dólares. Y el que se saliese un poco de ese guión, pues podría tener problemas. Lo hemos visto en Irak y lo hemos visto en Libia y otras cosas que han pasado. No digo que solo sea por eso, pero yo creo que aquel que quisiera vender petróleo en otra moneda que no fuera el dólar, pues tenía muchas probabilidades de tener armas de destrucción masiva, ¿no? Entonces, claro, eso se pudo alargar bastante tiempo. Tenemos luego los atentados del 11S en el año 2001. De hecho, si os acordáis, de los años 70 a 80 hubo una inflación enorme en el mundo, en todos los países, ¿no? Hubo un auge o una subida del petróleo tremendo y eso disparó y hizo que la divisa perdiese muchísimo valor. Entonces, claro, ¿qué hizo la Reserva Federal de Estados Unidos, que es una institución privada, por cierto? Lo que hizo fue subir los tipos de interés al 20%. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la deuda que tenían en aquel momento posibilitaba que subiendo los tipos de interés al 20% no se fuera todo al carajo, literalmente. Pero claro, ahora están en el 5%, y luego iré a eso. Y ahora no la pueden subir más porque es que se cargan el sistema, literalmente, ¿no? Lo hacen insolvente de la noche a la mañana. Entonces, la única forma de controlar la inflación fue esa. Ahora la diferencia que hay con los años 70 es que los gobiernos te miden la inflación con otras estadísticas, te lo cambian y así la gente dice, pues ha subido un 3,3, no ha subido tanto, pero en realidad si cogiéramos los parámetros y los factores, las medidas que se tomaban en los 70 y los 80, pues estaríamos en el 10, en el 15% de inflación, ¿no? Que lo podemos ver todo, que el billete de 50 euros, ahora, o sea, que el billete que nos compraba antes 50 euros, ahora nos compra 20. Y gracias, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasó? Pues bueno, pues que se empezaron a crear burbujas alrededor de activos que protegiesen la devaluación constante que tenía esa moneda sin un respaldo más allá del petrodólar. ¿Y qué pasó? Pues que se creaban burbujas en el sector inmobiliario, principalmente no solo en Estados Unidos, sino en casi todo el mundo. ¿Y qué ocurre? Que además este sistema en el que vivimos es tan perverso y tan, perdóname Mario, tan cabroncete, que la gente que está más cerca de la manguera, del chorro de pasta nueva que inyectan los que tienen la potestad de crear dinero de la nada, que son los bancos centrales y los bancos comerciales con la reserva fraccional, pueden prestar ese dinero a quien ellos les interese. ¿Y a quién se lo prestarías tú? A quien tiene más garantías de devolvértelo. ¿Y quién tiene más garantías de devolvértelo? El que tiene más colateral o el que tiene más riqueza acumulada, ¿no? Entonces, esto lo que ha tendido es a una acumulación de riqueza y a una burbuja en los activos que servían tradicionalmente como reserva de valor, como eran los inmuebles, como nuestros padres,
que se compraban un inmueble a lo mejor con la renta de uno de los dos, con el padre, que ganaba, yo qué sé, o que en 8, 10, 12 años pagaba una hipoteca con la mitad de su salario. Ahora mismo tú no, la gente se está hipotecando a 30, 35 años y tienen que ser dos y a lo mejor no vale con el salario de uno para pagar la hipoteca, ¿sabes? O sea que las cosas han cambiado bastante en ese sentido. Y eso es porque ha habido una acumulación de capital en esos activos que tradicionalmente han servido para refugiarnos. Entonces, tú preguntabas, Javi, ¿estamos en el declive? ¿Estamos llegando a ese punto de ruptura? Desde mi punto de vista, sí. ¿Por qué? Porque estos activos ya no hay un mercado nuevo que vaya a reemplazar a los compradores que había antes. Por otra razón, que lo he comentado antes, también el número de nacimientos de gente joven que hay ahora en España, comparado con los que había en los baby boomers, no tiene nada que ver. Entonces, claro, tú no vas a poder reemplazar a tiempo todo ese patrimonio, toda esa vivienda que se ha acumulado como reserva de valor a los nuevos compradores. Y los precios no van a poder seguir subiendo, ¿no? En ese sentido. Y además va a haber gente mayor, por desgracia, que va a tener necesidades de liquidez porque la pensión cada vez les va a dar para menos, van a tener que poner en venta esos inmuebles y no sabemos si va a haber suficientes compradores. Entonces yo creo que vamos a una crisis bastante fea. Por un lado con las pensiones, por otro lado con esa reserva que han utilizado tradicionalmente nuestros padres y demás. ¿Y cómo lo vemos también? Por lo que comentaba antes, con los conflictos bélicos. Cuando nos acercamos a un periodo de guerra, lo que empieza a pasar pues, son puntualmente conflictos en determinados lugares. Vemos lo de Ucrania con Rusia, lo de Israel con Irán o con Palestina, el Sahel en África está hecho de algunos zorros, Taiwán, Corea del Norte y Corea del Sur, Japón, que era una nación que llevaba sin invertir en armamento más de 50 años desde la Segunda Guerra Mundial, se ha puesto a meter ahora presupuesto militar. Europa nos están lanzando mensajes de que estamos en un escenario prebélico. Incluso en América del Sur, ves a Venezuela con el Esequibo, ¿no? O sea, están por todas partes, hay tensiones. Y luego internamente, joder, yo aquí en España, pues te pones a ver la mentalidad o el pensamiento de un bloque y de otro, y la verdad es que está bastante dividida la sociedad, ¿no? Entonces, claro, yo creo que estamos llegando a un declive y que la moneda, cuando sufre, tiene ramificaciones sociales, económicas, políticas, enormes, ¿no? Y aunque no le atribuimos la responsabilidad al deterioro de la moneda, yo creo que tiene mucho más impacto que lo que pensamos, ¿no? ¿Y hasta dónde va a llegar eso? Pues yo creo, Mario, que hasta que las divisas literalmente, o que la deuda se quiebren, los países quiebren, no puedan pagarla, se declaren en default, que lo han hecho históricamente muchas veces, y eso genera pues, un problema de recursos. Recursos significa pues, que los precios de los alimentos, por ejemplo, suben muchísimo, o que hay determinados productos que ya no son rentables para el empresario y deja de producirlos y ya no están en el mercado. Y la moneda, además, como hay una devaluación cada vez más rápida, te dificulta realizar el cálculo económico, y lo que vemos en países como Argentina, Venezuela y otros países es que se crean o no se innova, no se desarrollan nuevos mecanismos de producción. ¿Por qué? Porque tú necesitas ahorrar para luego invertir y tener una fábrica más productiva. Entonces, cuando te destruyen la moneda, no ahorras en esa moneda y no puedes seguir desarrollándote e innovar. Entonces, lo que están haciendo es crear pues una sociedad de consumo en el corto plazo para ir tirando, ¿no? Que nos tomemos las cervecitas en las terrazas y que la gente esté contenta, pero creo que en 5, 10, 15 años la cosa se va a poner bastante, bastante oscura. Y claro, esto al final, Bitcoin tú lo ves como una reserva de valor, porque claro, todo esto que comentas ya ha pasado en el pasado, pero claro, en el pasado no teníamos el activo de Bitcoin como tal, ¿no? Entonces, los más listos, los más inteligentes, pues se refugiaban en el oro para intentar protegerse de todos estos problemas geopolíticos, macroeconómicos, etcétera, ¿no? ¿Crees que todo esto va a beneficiar a Bitcoin y que realmente Bitcoin va a ser como el famoso llamado oro digital, ¿no? Donde va a ser una forma de refugiarse, aparte del oro, que ya es lo más tradicional y vemos ahora que de hecho está subiendo muchísimo, ¿también va a ser Bitcoin, va a formar parte de este papel de reserva de valor? Bueno, tú lo has dicho, ¿no? Al final el oro, ¿por qué está subiendo? Pues precisamente porque estamos en este escenario que estamos describiendo. Y los bancos centrales, que son los mayores compradores de oros del mundo, están acumulando más que hace 50 años. O sea, están comprando a un ritmo enorme. ¿Por qué? Porque saben que se vienen curvas. ¿Bitcoin va a jugar ese papel? Vamos a ver, el oro tiene un market cap, una capitalización de unos 12, 13 billones de dólares, ¿no? Bitcoin tiene un market cap de 1,2, 1,3 billones, más o menos. Entonces, claro, desde mi punto de vista, esto ya es debatible. Hay gente que cree que el oro es mejor reserva de valor que Bitcoin. Yo creo que como tecnología, Bitcoin está en una fase de descubrimiento a nivel mercado. El mercado no ha entendido cuál es la propuesta de valor de Bitcoin. No entiende el valor que tiene tener un activo digital accesible en cualquier parte del mundo, portable, anónimo o por lo menos seudónimo,
con una capa de privacidad importante, que no ocupa espacio, que es auditable, que es público, que está definida su emisión, que no puede cambiar, que no puedes excavar más minas para sacar más lingotes de oro, que puedes hacer con el oro. Entonces yo creo que va a haber una transición. ¿De la mano de qué? Pues de la mano del conocimiento. Yo creo que cuando Bitcoin se ha entendido, ya no solamente por los fondos de Estados Unidos, que ya lo están entendiendo con los ETF, y por eso han aprobado ese producto, ese vehículo, para que tengan a disposición los mayores patrimonios del mundo, pues Bitcoin yo creo que va a jugar un rol en esta transición histórica, que se estudiará dentro de 10, 50, dentro de 50, 100 años. Dirán, hostia, el cambio que hubo ahí de una economía basada en un dinero que se inventaba el poder político, que representaba a países delimitados por una línea geográfica en un mapa, y que la gente tenía que usar dentro de ese mapa, dentro de esa línea geográfica, un dinero que lo sustituyó una plataforma, primero, que es Internet, que nos permite a todos, pues lo que hablábamos antes, comunicarnos, compartir conocimiento e información, y a partir de esa plataforma, que los seres humanos, lógicamente, elijan un dinero neutral, elijan un dinero que les protege. ¿Les protege de qué? Les protege de todo lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque si yo sé que tengo un activo inmutable, donde van a existir un número determinado de unidades, que no hay un tercero que pueda cambiar, que puedo transferir sin que me puedan censurar una transacción, y nadie va a cambiar las reglas de ese protocolo, coño, pues si yo quiero reservar patrimonio y valor, ¿dónde va a estar mejor que en Bitcoin, en el entorno en el que estamos? Es que no hay ningún otro activo que pueda competir con él, porque los inmuebles no pueden competir con Bitcoin. A pesar de que el inmueble pueda tener otros atractivos, por ejemplo, que lo puedes poner en alquiler, pero también te puede poner una ley el Estado y decirte que no lo puedes subir a alquiler más de un 2%. O si te lo ocupan, te lo zampas con patatas al ocupa que tienes ahí en casa. Entonces, a Bitcoin es muy, muy difícil de atacar. O sea, no pueden legislar contra Bitcoin, porque incluso aunque hoy salía Elizabeth Warren, que es una senadora de Estados Unidos, que la tenemos mucho cariño, los bitcoiners, seguro que tú también, Mario, que decía que se le ha ocurrido que a todos aquellos que tengan patrimonio en Bitcoin a partir de $500,000, que tienen que pagar un 1% anual. Vale. ¿Eso lo podrían hacer con un inmueble? Sí, sí, sí. Tú tienes un inmueble en el registro de la propiedad y te pueden decir, pues si no me pagas, te quito tu casa o te quito tu cuenta bancaria. Pero lo que esta mujer no está pensando es que lo que va a hacer es empujar a cada vez más gente a decir, que tú me quieres cobrar porque tengo un patrimonio de $500,000 de euros. ¿Sabías que si tengo $500,000 de euros en Bitcoin o 1.000.000 o lo que tenga, si yo no quiero no te doy un pavo? Y si tengo otros activos y me amenazas con quitarme otros activos, lo que voy a acabar haciendo es venderlos y tener todo mi patrimonio en Bitcoin para que no me puedas meter la mano en el bolsillo. A eso es a lo que están invitando y no se están dando cuenta de que las amenazas que han hecho a la población durante la historia se les han terminado. Porque en el ciberespacio el Estado no tiene soberanía. No tiene soberanía. Es un actor más. El Estado tiene soberanía, tiene autoridad, tiene potestad dentro del territorio físico, dentro del territorio aéreo, dentro del territorio marítimo. Pero en el ciberespacio, un niño de 5 años se puede reír del Estado, literalmente. Y esto, cuando la gente lo entienda y sepa que puede hacer su propiedad digital e inconfiscable en un entorno en donde los estados vorazmente van a intentar sobrevivir y quitarle toda la riqueza a todos los ciudadanos, la gente va a ir desde mi punto de vista, van a ir en estampida a tener un activo de estas características. ¿Comprará oro la gente? Pues seguramente sí, porque el oro comparte con Bitcoin muchos atributos, ¿no? ¿Qué comparte el oro? Bueno, pues que es fungible, que es escaso, que es reconocible, que el ser humano no puede crearlo de la nada. Pues eso lo comparten ambos activos y por eso el oro es un buen refugio también. Porque te aseguras de que el poder político no vaya a crear oro mañana. Pues con Bitcoin pasa igual. Lo que pasa es que Bitcoin, desde el punto de vista global, desde el punto de vista de estar en una economía digital conectada, te va a dar muchísimas más salidas y alternativas que tener pues, un lingote que vas al aeropuerto y te lo van a quitar. Bitcoin no te lo quitan. Lo llevas memorizado y punto. Y nadie sabe ni que lo tienes. Además es que yo creo que la gente es importante que entienda este concepto, ¿no? Porque, claro, hay tanta información por ahí, sobre todo en la prensa más tradicional, en los canales más tradicionales, que te cansas de ver, ¿no? Esto es una estafa, esto es una burbuja. Y no sé si es que lo quieren esconder porque saben el potencial que tiene o realmente porque, bueno, te iba a decir, no saben lo que es Bitcoin en los grandes medios, pero yo creo que sí que lo saben también, ¿no? Y claro, cuando tú lees toda esta prensa de que es una burbuja, de que es una estafa, que es especulación, ¿no? Ves a grandes economistas, a grandes, sobre todo españoles, hablando de esto es una burbuja, que lo comparaban con el tema de las flores, ¿no? De cuando se revalorizaron un montón estas flores en los tulipanes, eso es, que explotó la burbuja y demás. Claro, siempre escuchamos este speech por un lado, ¿no? Esta narrativa por un lado, pero luego escuchamos esta que estás contando tú por otro lado, ¿no? Entonces, es importante, yo creo, que la gente entienda
¿Qué es Bitcoin? Le podrá gustar más, le podrá gustar menos, le podrá convencer más o menos. Pero yo desde mi punto de vista lo que veo es literalmente algo que es mío. Ya está. Independientemente de todas las características que nos has dicho, literalmente yo lo veo como algo que es mío y ya está. No hay más. Quiero decir que no, como dices tú, nadie puede meter la mano ahí, aunque lo están intentando hacer de Eso es forma... mucho, Mario, que Sí. decir que algo es mío no lo puedes decir con ningún otro activo. Ni siquiera con el dinero en efectivo que tienes en casa, porque ese dinero en efectivo es deuda del Banco Central. Y eso, en un momento o en otro, tiene que volver al Banco Central, porque es deuda. El dinero es deuda. La gente lo que no entiende es que vivimos en un sistema en donde todo el dinero que circula es deuda que ha pedido alguien en primer lugar. Y no tiene respaldo. La promesa de que se va a pagar en un futuro. ¿A quién beneficia que haya una inflación altísima? A los que más deben. ¿Y quién es el que más debe? El Estado. ¿Y quiénes son los más penalizados? Los ahorradores. Porque la gente que ahorra lo que estás haciendo es robarle en esa unidad de cuenta de esa deuda que tú estás imprimiendo al infinito. Les estás robando. Entonces, claro, el poder disponer de un activo que te da la propiedad absoluta y el control total de una parte de una red con una emisión determinística, donde va a haber 21 millones de unidades y tú tienes una parte de esa tarta, cuando esto la humanidad lo entienda, si hay 60 millones de personas en el mundo que tienen más de $1 millón, no van a poder tener ni aunque quieran un solo Bitcoin. Aunque quieran. Que... Entonces, claro, Hecha matemáticas, efectivamente. echa cuentas, ¿no? Decía antes que para que Bitcoin llegue, o sea, si Bitcoin llega a la capitalización que tiene el oro, que son más o menos 12, 13 billones, un Bitcoin se cambiaría a lo que tenemos hoy por medio millón. Por medio millón. Y desde mi punto de vista, las tecnologías digitales superiores a las que teóricamente vienen a sustituir o a ser disruptivas, no digo que el oro vaya a desaparecer, ni muchísimo menos, pero creo que le va a comer la tostada por todas partes, no solamente al oro, sino, como digo, a mucha gente que tiene vivienda y que va a ver como una alternativa mejor tener Bitcoin que tener vivienda para atesorar riqueza o otro tipo de activos, inversiones, deuda pública, desde luego, que eso es una patata caliente, y mucha gente va a empezar a comprar Bitcoin. Entonces, claro, estamos hablando de que hay un mercado potencial tan enorme, tan gigante, que tener Bitcoin, somos early adopters. Hemos llegado antes de que llegara BlackRock y Fidelity y toda esta gente. BlackRock y toda esta gente está formando a sus equipos ahora para vender Bitcoin a sus clientes, que desde mi punto de vista es una compra además, pues que yo creo que los clientes no se la han mirado. No se han mirado y os digo por qué. Porque si imagínate, Mario, que tú eres BlackRock y yo tengo 100 millones de euros y te digo, oye, Mario, Larry Fink, cómprame 100 millones de euros de Bitcoin que yo te lo doy y tú me lo custodias. Larry Fink feliz. Hombre, claro. Claro, yo te estoy dando la pasta para que tú seas el que custodia las claves privadas que dan acceso a esos Bitcoin que te estoy pagando yo. Sí, Que tú me dices que son míos, pero los tienes tú. Entonces, claro, yo creo que es que todavía la gente no ha entendido la importancia que tiene y los eventos históricos que se han producido de que el intermediario, el tercero de confianza, se haya literalmente apropiado de lo que era tuyo. Y esto ha pasado pues, en los bancos tradicionales con, por ejemplo, el corralito que pasó en 2001 en Argentina. Los dólares que tenían los argentinos se esfumaron y les dejaron con los pesos. Y tú habías depositado dólares en el banco. Y te robaron literalmente tus dólares. Pues con el oro o con Bitcoin pasa lo mismo. Si tú decides no utilizar el superpoder que te da Bitcoin, que es lo que tú decías, que eres propietario del activo, no como con los demás, y se lo dejas a un tercero, es que la estás liando. La estás liando. Y yo trabajo en un exchange, Mario, que es que, joder, claro. Sí, no, pero a ver, es que el mensaje está ahí y está claro que la importancia de Bitcoin hay que explicarla y que la gente lo entienda, ¿no? Porque no sabemos a qué situación nos vamos a enfrentar en el futuro. Y a ver, yo, por ejemplo, soy una de las personas de que antes que comprarme una casa o invertir en tal o cual, pues oye, yo prefiero invertir en Bitcoin. Bueno, también invierto en otro tipo de activos, pero lo que no voy a tener seguro son euros, eso lo tengo claro. Lo justo para vivir, no mucho más, ¿no? Porque obviamente me conozco este discurso y sé la importancia, pero la gente todavía no lo entiende, ¿no? O se divaga mucho el mensaje. Me gustaría preguntarte cómo funciona Bitcoin como tal, ¿no? Porque hemos hablado del inicio, cómo empezó todo. Lo que impacta en la sociedad y el por qué es importante, pero cómo funciona el Bitcoin, porque has hablado de esto de los 21 millones de Bitcoin que pueden haber. Claro, ¿cómo se mantiene toda esta infraestructura? ¿Cómo funciona todo esto para que la gente que no sabe mucho lo entienda? Bueno, al final
hay un libro de Lynn Alden que habla de un broken money, se llama el libro, el dinero roto. Entonces, lo que te dice Lynn Alden es que la humanidad se ha organizado a través de ledger, que son libros de contabilidad, digamos, que había un actor que apuntaba qué tenía quién, ¿no? Y eso ha pasado pues hasta nuestros días. El banco o los Medici o los bancos chinos en un primer momento que inventaron el papel moneda o la piedra de la isla de Jack, que os animo a buscarlo, que era una piedra gigante y toda la comunidad de esa isla apuntaba de quién era la propiedad, o sea, la propiedad de quién era de las personas de la isla, ¿no? Interesante. Claro, y eso es un ledger. Es un ledger, pues, libro contable. ¿Cuál es la disrupción que nos introduce Bitcoin desde el punto de vista tecnológico? Pues que Bitcoin lo que hace es que es un ledger en sí mismo que se automatiza, que se actualiza, independientemente o sea, sin depender de nadie. Lo hace de forma automática, de forma autónoma. Es decir, ese libro contable, si yo transfiero un Bitcoin a Mario, el sistema lo recoge, lo apunta, dice, vale, dirección de Javier, envía a Mario tanta cantidad de Bitcoin, la dirección de Mario es esta, ¡pum! El sistema te lo actualiza sin que la mano humana tenga que intervenir, globalmente. Es una locura. Entonces, por primera vez en la historia podemos depender, podemos confiar, la confianza que ahora mismo depositamos en el intermediario, la podemos poner los humanos. Vamos a trasladar esa confianza a las personas a un sistema protegido por matemáticas, protegido por criptografía, protegido por tecnología, por energía, ¿vale? Entonces, estamos en una transición de confianza, que yo creo que es una palabra clave para entender que hemos confiado en un modelo que está en decadencia y que vamos a empezar todos los seres humanos a confiar en un modelo que está en crecimiento. Entonces, es un libro contable que se actualiza. ¿Cómo funciona ese libro contable? Pues básicamente tú lo que tienes como usuario es una aplicación que se llama Monedero, que te permite crear direcciones que se crean dentro de ese libro contable y cada dirección tiene una cantidad de Bitcoin. Entonces, si tú controlas la llave privada que te permite mover la cantidad de Bitcoin vinculada o asociada a una dirección, pues simplemente te metes y tienes dos botones, enviar y recibir. Luego hay monederos un poquito más complejos con más herramientas, pero la base es poder enviar y recibir. Entonces te la vas a enviar, pones la dirección de Mario o la mía, pones la cantidad que quieres enviar y la envías. Lo haces como una retransmisión al sistema y el sistema se llama piscina o mempool, ¿vale? Llega a esa retransmisión y entonces hay una parte de Bitcoin que es importante mencionar, que son los mineros. Que los mineros lo que hacen es, imaginaos como si fueran excavadoras, que están con una pala en esa piscina donde la gente envía las transacciones, eligen las transacciones que quieren, con las que quieren trabajar, ¿en función de qué? Pues en función de la comisión que pague el usuario para darle más o menos velocidad a su transacción. Entonces, claro, tú envías una transacción y dices, me urge muchísimo, voy a enviar 1 millón de euros y necesito que llegue ya. Bueno, pues estoy dispuesto a pagar 20 pavos para que llegue ya. Pues el minero con su máquina de excavar va a la piscina y dice, ostras, esa tiene una comisión de 20 pavos. ¡Pum! La coge de la piscina y la incluye en el bloque de información que está minando. ¿Y qué significa minar un bloque de información con transacciones? Básicamente significa resolver un puzzle. ¿Qué puzzle? Pues el sistema de Bitcoin, cada uno de estos bloques de información, yo le llamo lo que es una huella dactilar, tiene un identificador. Y esa huella dactilar, el sistema además te exige que tenga unas determinadas características. Imaginaos que dijera, mira, la huella dactilar tiene que tener una línea un poquito más en el lado de la derecha y tal. Cuando alguien consiga minar la información de un bloque combinado con una pieza que sería un número aleatorio para que dé una huella dactilar del color que yo te estoy diciendo, de la forma que yo te estoy diciendo, avisa a la red, avisa a los ordenadores que participan para validar que lo que les estás diciendo es cierto, ¿vale? Y envíales ese puzzle. Entonces, lo que hacen los mineros es empezar a hacer cálculos de huellas dactilares, miles y miles de millones de cálculos, pero estamos en los 600 y pico de hashes, que sería por segundo un 1 con 20 ceros por segundo de cálculos de huellas dactilares, de esa información que está en los bloques combinado con un número aleatorio. Entonces, cuando digo de media, se minan cada 10 minutos, más o menos, un bloque. Cuando se mina, lo que hace es que se retransmite a la red, oye, mira, con esta pieza y con esta información hemos encontrado la huella dactilar que me exige el sistema. El sistema valida que con esa pieza, efectivamente, la huella dactilar es la que quiere todo el mundo, se da el OK, se hace una copia en todos los ordenadores que forman parte de la red, que se llaman nodos, y se empieza a minar otro bloque. Y ese bloque se conecta con el anterior. ¿Cómo? Con la huella dactilar que ha dado el resultado. Entonces, la huella dactilar de un bloque es la suma de todas las huellas dactilares anteriores. Por eso se llama blockchain y por eso se dice que es inmutable, porque en el momento en el que alguien cambia un dato, te cambia la huella dactilar de un bloque y de todos los demás. Entonces, ¿qué incentivo tienen los mineros para hacer ese trabajo?
los Bitcoin que todavía no están en la red. Y hemos dicho dos cosas. Hemos dicho que se les entregan las fees de minería que han excavado con su pala y que han sacado de esa piscina, las han elegido ellos, por un lado, que tú puedes programar qué fees de minería quieres trabajar, ¿vale? Y por otro lado sería la recompensa que el sistema te entrega cada vez que se mina un bloque en el ciclo en el que te encuentres. Acaba de haber un halving, que básicamente, para que el que no lo conozca, es cuando la recompensa que se da a estos mineros se reduce entre 2. Hace 3 días se les estaba dando 6,25 Bitcoin por bloque minado, que sería a precio de hoy pues unos 400.000 euros más o menos, y ahora se les está dando 3,12. Y esto pasa más o menos cada 4 años. Cada 4 años, cada 210.000 bloques minados, ¿vale? Cada 210.000 bloques minados con una media de 10 minutos son más o menos 4 años de minería o 4 años de ciclo. Y esto va a pasar hasta el año 2140. Claro, ¿en qué fase del periodo estamos ahora que es muy importante? Estamos en la fase en la que en el año 2034, es decir, dentro de 10 años, se habrán minado el 99% de los Bitcoin. Esto es una locura. Entonces, claro, pensad que en los últimos 32 años de minería de Bitcoin, hasta el año 2140, se va a minar un solo Bitcoin. Si esta tecnología monetaria, tecnológica, que hemos visto, triunfa y la humanidad lo acaba adoptando, y en el año 2110 todavía están utilizando Bitcoin, tú imagínate el valor que va a tener uno, en términos de dólares o de euros o de la moneda que se inventen los políticos. Va a ser una locura. No sé si se ha entendido. Sí, yo creo que sí, creo que se ha entendido bastante bien, aunque bueno, es que hay que profundizar mucho, pero creo que así a grandes rasgos lo has explicado muy bien. Y claro, ¿a qué peligros se enfrenta toda esta tecnología, ¿no? Porque hemos hablado de que pues, cada vez va a ser más, bueno, no que sea más valioso, sino que cada vez va a ser un poco más exclusivo, por así decirlo, que vamos a necesitar más tecnología o más... cada vez va a ser como más difícil, ¿no? Obtener un Bitcoin, o bueno, no es que sea más difícil, sino que las recompensas van a ser cada vez menores y por lo tanto va a haber menos Bitcoin que se vayan a generar. ¿A qué peligros se enfrenta Bitcoin? Porque se habla mucho del tema de las CBDC y demás. ¿Tú crees que estas CBDC, bueno, lo primero, ¿qué es una CBDC? Si nos lo puedes explicar. Y Sí. segundo, si lo ves como un riesgo para Bitcoin o un incentivo. Pues fíjate, estábamos hablando de minería. Yo sí que veo cierta incertidumbre en la sostenibilidad de la minería, tal y como la conocemos hoy, con la infraestructura que utiliza hoy la red de Bitcoin, a partir de que se minen, pues por ejemplo, el 99% de los Bitcoin, ¿no? A no ser que el precio de Bitcoin sea desorbitado, ¿no? Estamos hablando de que valga un Bitcoin 5 millones de euros. Pues entonces, claro, te va a ser rentable sí o sí. Entonces, uno de los riesgos es, ¿será Bitcoin rentable en un futuro para la minería y por lo tanto habrá suficiente infraestructura de seguridad en la red? Eso es una pregunta que nos tenemos que hacer y que no tiene una respuesta, yo creo, bastante clara, ¿vale? Ahora se están montando otro tipo de soluciones dentro de Bitcoin, soluciones entre comillas. Se está utilizando la red para mintear o para crear otro tipo de activos, los BRC20, que serían como NFTs dentro de la cadena de Ethereum, los RC20 y todas estas cosas, los artefactos, las runas, que serían como una especie de etiqueta que van vinculados a determinados tokens de Bitcoin que se transfieren. Entonces, y eso hace que, por ejemplo, el bloque 840.000 tuvo unos fees, me parece, de unos 40 Bitcoin, 35-40 Bitcoin, que es una salvajada, porque se utilizaron este tipo de artefactos, ¿no? y cuestiones. ¿Que eso va a ir a más? No lo sé. ¿Que eso también va a poner en riesgo, entre comillas, el uso de Bitcoin como dinero de intercambio? ¿Por qué? Porque, hostia, el otro día las fees de minería las fees que tú tenías que pagar para hacer una transacción eran de 100 pavos. Claro, los mineros felices. Pero los usuarios, de alguna forma, tienen a lo mejor que hacer una transacción de, imagínate, 300 euros y te cuesta 100. Por lo tanto, hay riesgos tecnológicos y en cómo se van a afrontar. Y hay un trilema dentro de Bitcoin, que es la escalabilidad, la seguridad y la descentralización, en donde si tú quieres mantener el principio de descentralización y seguridad y descentralización, vas a tener que sacrificar la escalabilidad. ¿Y eso qué significa? Que cuando tengas saturación la red o tenga mucho tráfico, los costes para utilizarla van a subir muchísimo. ¿Eso va a ser una amenaza? No lo sé. No lo sé porque yo siempre lo que digo en los vídeos, me habrás visto en alguno, es que Bitcoin no se va a utilizar para pagar un café con leche. Bitcoin se va a utilizar para pagar un portaaviones. Y para pagar un portaaviones, tú necesitas una transacción robusta, segura, en la que puedas confiar al 100%. Eso es lo que necesitas. No que la transacción te cueste céntimos cuando la hagas, ¿no? ¿Se van a construir segundas capas y va a ser una solución, una alternativa? Yo creo que sí, pero desde el punto de vista tecnológico yo veo por ahí
que hay dudas, ¿no? De cómo va a evolucionar todo. Pero me parece interesante. No creo que sea una amenaza directa a Bitcoin y a su crecimiento ni su supervivencia, por supuesto. Pero sí que es un reto. Y luego está lo que has dicho tú, lo de las monedas digitales de banca central, que yo lo veo como una pataleta de niño pequeño, de se me está terminando el juguete o me estoy haciendo mayor y me van a quitar el juguete, que es el dinero con el que he podido manipular y controlar a toda la población, porque han estado dispuestos a trabajar por ese dinero que yo creaba de la nada. Y la CBDC, digamos que es el sueño húmedo llevado al siguiente nivel del poder político y burócrata. ¿Por qué? Porque ahora mismo tú tienes bancos que son los intermediarios entre el Banco Central y el ciudadano. Todo el mundo tiene sus depósitos en el Santander, en la Caixa, en el BVA, en todos estos bancos, ¿no? Entonces ellos hacen negocio, hacen préstamos y tal. Aquí lo que estaríamos hablando es, en el caso de que hubiese un problema financiero sistémico dentro del mercado, de los bancos, ¿no? Lo que dirían los políticos y el Banco Central es, oye, vamos a lanzar una solución que evite el riesgo de que un banco que haya hecho mal las cosas quiebre y que, por lo tanto, tengamos que hacer, como en el año 2008, emitir deuda y salvarle a todos los bancos socializando las pérdidas, ¿no? Que es lo que hacen para que la gente pueda ir al cajero a sacar su dinero al día siguiente, si no, no habría dinero. Entonces endeudan a todo Dios, le meten pasta nueva al banco y la gente parece que no ha pasado nada, pero eso ha repartido las pérdidas entre todos los ciudadanos en forma de deuda que te van a quitar con impuestos tarde o temprano, ¿no? Entonces, la CBDC lo que haría sería daría un control total al político de Bruselas o al político de turno de España o del país que fuera para determinar cómo va a funcionar ese dinero. Entonces, yo creo que la forma de introducción que van a tener va a ser muy amigable. Van a decir, oye, vamos a darle el ingreso mínimo vital en euros digitales del Banco Central. Y no le van a poner ningún límite ni penalización o, en un primer momento, no lo van a diferenciar del euro tradicional. ¿Por qué? Porque si no generaría un rechazo y la gente no lo adoptaría, no lo querría usar. Entonces, van a esperar a que pase el tiempo, van a esperar a que el dinero en efectivo desaparezca y se sustituya por la moneda digital de banca central y que también una parte de la población se familiarice, porque hay mucha gente mayor que yo creo que no va a llegar a tiempo y que no le van a enseñar porque les va a dar igual. O sea, lo van a empezar a lanzar, por ejemplo, para los parados. Oye, es que si estás parado, claro, no vamos a dejar, por ejemplo, que te gastes el dinero en determinada, pues yo qué sé, en lo que ellos quieran, en salir de fiesta. No te lo vas a poder gastar para salir de fiesta. Solo te lo vas a poder gastar en cursos, en formación, en comida y en transporte, por ejemplo. O que digan, no te vas a poder ir de vacaciones con ese dinero porque contaminas, porque hay una serie de objetivos de ESG, de Environmental Sustainability Governance, que dicen que si te vas en avión y coges un transporte de tal, que contaminas. No te puedes gastar, no puedes echar más gasolina, más X cantidad de litros de gasolina a tu coche, o comerte un filete, o salir de una ciudad de 15 minutos. Entonces sería llevar el dinero como una correa, literalmente, metida en el bolsillo de los ciudadanos para controlar qué es lo que compran, no compran, incentivar el consumo de un determinado tipo de productos o desincentivar otro o hacer que tu dinero tenga caducidad. Es una puñetera locura. Entonces, si a mí alguien me dice o piensa que yo voy a estar dispuesto en algún momento a cambiar mis Bitcoin por esa moneda de banca central, está loco. Pero es que además, yo creo que si entra en el mercado un dinero como ese, Bitcoin va a valer muchísimo más y va a haber muchísima más gente dispuesta, yo creo que todo el mundo, a recibir pagos en Bitcoin. Y tu Bitcoin se va a convertir en un medio de pago, si la gente lo quiere y es escalable, que decía antes que tenía el problema de la escalabilidad, se va a utilizar en un medio de pago generalmente aceptado. Entonces, claro, las CBDC para mí son una pataleta. No saben qué hacer, saben que el chiringuito se les viene abajo, que estamos en los últimos años de este modelo monetario y tienen, bueno, pues que inventarse o intentar lo que sea para controlar a la población, ¿no? Claro, también aquí la clave, lo que comentabas tú, me parece muy interesante el tema de mantener la infraestructura, ¿no? Y todo lo que conlleva Bitcoin, porque claro, si los mineros no les sale rentable minar o por ejemplo los gobiernos ponen algún tipo de prohibición, como ha ocurrido también en China, de que no se pueda minar o que no se pueda comercializar con criptomonedas y demás, claro, puede haber alguna forma de que Bitcoin deje de ser escalable o que intenten poner trabas a la red y que realmente esto pueda desembocar en que puedan acabar con el propio Bitcoin. A ver, yo creo que pueden poner palos en las ruedas, pero desde el punto de vista tecnológico, yo creo que los mayores genios del mundo están trabajando alrededor de este protocolo de forma altruista, de forma voluntaria, y yo creo que van a encontrar soluciones, ¿no? A la escalabilidad, al tema de los pagos, al tema de los contratos, de las segundas capas y todas estas cuestiones. Yo eso no lo veo como un reto, decía antes, pero no lo veo como un problema. El tema de la minería tampoco, porque en el fondo la minería yo creo que se va a profesionalizar y que quedan solamente 1.300.000 Bitcoin por minar. Solamente quedan 1.300.000 Bitcoin por minar. ¿Eso qué significa? Ya tenemos
la mayoría de los Bitcoin emitidos a la red, que efectivamente seguimos necesitando los mineros para que hagan esa función. Pero yo creo que van a entrar actores que hasta ahora no han entrado, que son los estados. Yo creo que van a competir por tener este almacén de valor, porque el que no atesore Bitcoin las va a pasar mal en los siguientes años, porque va a ser un fallo estratégico el no haber atesorado Bitcoin antes que tus competidores, porque los estados, no nos engañemos, los estados ejercen la violencia y el poder sobre los ciudadanos, eso es cierto, pero entre ellos también ejercen la violencia y el poder. Y si tú tienes una tecnología que te va a dar superioridad económica o del tipo que sea, tecnológica, sobre otros estados, tú vas a adoptar Bitcoin, como ya pasó con otras tecnologías en la historia. Entonces va a haber teoría de juegos. Van a decir, que España no adopta Bitcoin, pues Portugal y Francia a lo mejor sí. O Argentina, o El Salvador, o otros países que lo hagan con la boca callando, que no lo digan, pues como dices tú, ¿no? China, que prohibió la minería y sin embargo el 20% de la minería sigue estando allí. A mí me llama la atención, ¿no? Con el poder que tiene el gobierno chino y el control que hace sobre la sociedad, sí, que todavía hay un 20% de minería ubicada en ese país, me sorprende, me llama la atención. Sí, es un poco raro, ¿no? Es decir, lo prohíben de cara afuera, pero luego de cara adentro les interesa continuar con la minería, ¿no? Sí, la verdad es que son cuestiones importantes y bueno, lo que está claro es que estamos ante un cambio bastante, bueno, que va a cambiar las cosas, las reglas del juego y a ver Bitcoin cómo consigue luchar contra todo esto. Y metiendo un poco... Bueno, yo sé que eres bastante maximalista de Bitcoin. Vale, ¿qué opinas del resto de criptomonedas que no sean Bitcoin? ¿Comparten características? ¿No comparten? ¿No tienen nada que ver? ¿Bitcoin es la única que comparte todas estas características que han mencionado de, pues eso, descentralizada y demás? ¿Cómo ves el resto de activos? Ay, yo a Bitcoin lo veo como un commodity, lo veo como un activo real, un activo que no depende de terceros. Y al resto de criptomonedas, pues sí los veo como activos financieros o plataformas tecnológicas que dependen de una fundación, de una empresa, de un equipo que desarrolle una serie de propiedades y características para poner su producto en el mercado. Entonces, eso para mí es suficiente diferencia. Es decir, tú puedes invertir en Ethereum porque crees que va a tener un desarrollo, un uso y tal, y no te digo que no, puede ser que sí, pero no es como Bitcoin. Y la razón es muy sencilla de explicar. Si tú tienes un protocolo que es Ethereum, que compraste en el año 2016 y que de repente la fundación decidió cambiar su protocolo de consenso, ni más ni menos, de prueba de trabajo a Proof of Stake y cambiarle también las unidades de Ethereum que van a existir, pues esto es como si te comprases, yo qué sé, oro, pensando que va a... pues eso, que va a guardar sus propiedades, lo guardas en un cajón y de repente abres el cajón y se convierte en plata. Y dices, hostia, macho, me has cambiado lo que yo había comprado. Entonces, si tú quieres algo inmutable, algo que no dependa de terceros, como es Bitcoin, pues tendrás que entender la diferencia que hay entre Bitcoin y lo demás. Que lo demás puede tener recorrido en otros aspectos, no te digo que no, pero no van a tener esa no dependencia de terceros que tiene Bitcoin. Entonces, claro, que surja otro Bitcoin que lo pueda desbancar al original o al que Satoshi Nakamoto creó, lo veo complicado, porque si tú creas mañana una criptomoneda con toda tu buena fe del mundo y con una tecnología cojonuda, la vas a tener que dar a conocer, la vas a tener que mover, vas a tener que convencer a una serie de actores que den seguridad a esa infraestructura, que den descentralización. Y en el momento en el que hagas eso, te van a señalar como que tienes unos intereses concretos. Eso con Bitcoin ya no se puede hacer. No se va a hacer. Entonces, Bitcoin tiene además un foso defensivo histórico de cómo el activo ha crecido dentro de la comunidad y cómo ha sido el activo elegido de forma neutral, sin que haya un interés de nadie detrás, sino por la participación voluntaria de los mineros, los desarrolladores, etcétera. Eso con el resto de criptomonedas no sucede. Insisto, si alguien quiere invertir en otras criptomonedas porque le interesa el proyecto o ve que tiene un equipo interesante y una propuesta de valor que va a tener un espacio en el mercado, pues que invierta en ellas. Yo no tengo nada en contra. Pero el maximalismo básicamente es, joder, diferénciamelo y ten claro que Bitcoin es una cosa y que el resto de criptomonedas es otra. Que no digo, ya digo, que sean malas. Digo que son otra cosa. Y que en el momento histórico en el que estamos, con todo lo que hemos hablado, Mario, si tú quieres preservar riqueza y quieres protegerte, tú quieres algo seguro e inmutable. Tú no quieres una empresa, una fundación que mañana se levante el de Ethereum y diga que ahora te van a cambiar no sé qué, para hacerlo más escalable. Tú no quieres eso, porque eso pone en riesgo el dinero que tú has puesto ahí. Sí, básicamente sí. Es eso. No, y por eso quería que nos lo contases, porque es importante que la gente lo entienda. Y Bitcoin realmente no es el primer proyecto, ¿no?, de criptomoneda como tal. ¿Existieron otros antes? Sí, bueno, de hecho, Hal Finney inventó
DigiCash, luego existió BitGold, existieron otros proyectos, lo que pasa es que tenían problemas que no resolvieron en aquel momento, ¿no? Y, por ejemplo, Satoshi Nakamoto mencionó a Adam Back en el white paper porque introdujo el problema del spam, el problema del doble gasto, ¿no? Y, bueno, pues fue algo que no habían inventado, que no habían tenido en cuenta los cypherpunks anteriores, que hubo varios intentos, como comentas. Entonces, bueno, yo creo que fue el fallo y error que se fue recogiendo a lo largo de todos estos años, ya desde los años 90, o si no me equivoco, en el 96 hubo un intento, en el año 2001 también, Hal Finney fue uno, luego está Adam Back, descubridor de Hashcash, del protocolo y de, bueno, pues de otros proyectos que hubo por entonces. Pero vamos, ninguno llegó a cuajar porque tenían problemas pues, de descentralización y de escalabilidad, de negación de servicio y otro tipo de problemas. Entonces, por eso digo que Bitcoin al final es el resultado del estudio de muchísimos genios que han puesto en común pues, su conocimiento filosófico, matemático, criptografía, ciencias de la computación, etcétera, para llegar a combinar todas las tecnologías que forman a Bitcoin, que no solamente es blockchain, no solamente es proof of work, la prueba de trabajo, sino es el árbol de Merkle, son los wallets, la curva elíptica y son una serie de tecnologías que componen al final lo que es Bitcoin, ¿no? Y que yo creo que es algo que se descubre una vez, que no puedes volver a descubrirlo, que es como... o sea, luego puedes, pues eso, igual que cuando descubres la rueda, la puedes aplicar a diferentes tecnologías que estén por encima de la rueda, ¿no? Pues con Bitcoin yo creo que va a pasar igual. Has descubierto la dureza, la inmutabilidad, la seguridad y sobre Bitcoin se construirán otras soluciones. Pero que ya digo, que fue el resultado, pues eso, de prueba y error, de otros intentos que se hicieron previos, ¿no? Y para el futuro, ya un poco divagando, ¿crees que va a llegar la adopción de Bitcoin? ¿Tú crees que la gente va a entender lo que es Bitcoin y se va a refugiar en este activo? ¿O serán 4 los que estemos aquí y los que vayan aprendiendo un poco más? Porque, por ejemplo, poníamos el tema del oro, claro, el oro como refugio de valor. ¿Quién invierte en oro? ¿Quién se refugia en oro? Nadie. Yo, por lo menos de mi entorno, no conozco absolutamente a nadie. ¿Crees que Bitcoin va a cambiar o va a ser como el oro? Es decir, los más listos de la clase serán los que se refugien ahí y el resto de la sociedad pues estará a manos de los malos, ¿no? Por así Pues decirlo. fíjate, yo creo que en este tipo de transiciones, igual que pasó en el periodo entre guerras, el 95% de la gente pues está en su día a día, está en su vida, en ir a hacer la compra, en llevar al colegio a los niños, en acostarse, en estar tranquilo, el fin de semana irse a dar una vuelta, tal. Y que estos temas pues son bastante ásperos y son bastante desagradables, porque que alguien te diga que tu estilo de vida va a terminar y que el dinero que has conocido al final es un poco medio estafa y que tienes que utilizar una tecnología de un cypherpunk que se llama Satoshi Nakamoto y toda la historia que hemos contado, pues yo creo que no va a llegar al 5% de la población, los que hagan este viaje y esta transición. Que después vayamos a un patrón monetario basado en Bitcoin y la gente llegue a trabajar para cobrar satoshis, pues es posible, pero estaríamos hablando de 20 años vista, ¿no? Yo creo que los que van a adoptar y lo van a acaparar son los de siempre. Son los fondos, son los bancos, son los estados. Yo creo que son los que van a entender la importancia histórica que tiene este activo, el porqué de tener que atesorarlo para seguir manteniendo su estatus de poder y que la población utilice las monedas digitales de banca central o el euro 2.0 o la moneda que se invente. Entonces, bueno, pues si tú eres de los que se dan cuenta y te metes en un bote salvavidas, no te hundes en el Titanic, pues bueno, pues tendrás más probabilidades de llegar a Nueva York y de empezar una nueva vida, ¿no? Como pasó en la película. Pues yo creo que estamos en ese punto, que no hay... Yo fíjate que ya Mario, después de 6 años, tío, yo me he dado cuenta que hay gente que es que no lo quiere ver. Que no quiere verlo. Sí, Y sí. que no. Y que el discurso le es incómodo y le es desagradable. Y que lo que quiere es vivir tranquilo, en su Matrix, donde se siente seguro y donde ve que hace las cosas y va tirando. Lo que pasa es que yo creo que estamos pues en el calentamiento de la rana, ¿no? Dentro de la olla, de forma progresiva, y que un día hay mucha gente que se va a levantar y se va a llevar un buen susto. Y los que se hayan protegido con Bitcoin y con oro, pues van a tener una ventaja. Tampoco digo que te vaya a salvar la vida, porque yo creo que va a haber más factores, no solamente el financiero, ¿no? Va a haber factores, pues eso, pues, por ejemplo, yo recomendaría a todo el mundo en tener varios pasaportes, en tener uno adicional o 2 adicionales. Eso creo que es importante, en tener flexibilidad y poderte ir mañana a vivir a otro país. Pues creo que eso también es importante. Entonces, bueno, pero Bitcoin pues te va a facilitar la vida de la parte financiera, me parece. No, desde luego que eso, hay mucha gente que no quiere ver, pero
Luego, en verdad, sí, la gente no lo quiere ver, pero luego nos quejamos todo, ¿no? De, ostras, cómo ha subido esto, ostras, cómo ha subido lo otro. Claro, la gente no acaba de entender ya no solo Bitcoin, sino en qué economía vivimos de, pues eso, de inflación, y que esto no va a mejorar, que es que es lo que la gente no entiende, ¿no? Se ve muchas veces de, no, bueno, van a bajar, van a subir los tipos, van a tal, van a llegar ayudas, pero la gente no entiende de que el camino es el que es y no hay una marcha atrás, ¿no? Ya no se puede ir para otro lado. Bueno, yo quiero ser un poco más optimista, espero que por lo menos las nuevas generaciones lo empiecen a entender, de que este tipo de vídeos pueda llegar a mucha gente y por lo menos los más listos de la clase o la mitad de la clase pueda entender, por lo menos entenderlo, que ya esté bajo su decisión lo que quiere hacer. No, fíjate, Mario, que estas charlas, tío, como tocamos tantos temas, yo lo que les recomiendo a la gente también es pues porque, bueno, porque si son seguidores tuyos, pues ya te conocen, pero si no me conocen a mí, dirán, bueno, y esto que nos ha contado este chaval, ¿será verdad, no será verdad? Pues yo os animo a investigarlo, ¿no? Las cosas que os hayan llamado la atención, que no os cuadren o que os creen más interés, que tiréis del hilo del dinero y que cuando tiréis del hilo del dinero vais a ver pues la estafa en la que estamos metidos y las distracciones que nos meten todos los días con el feminismo y con el rollo político, de las discusiones que tienen ellos, que viven en su mundo y que hacen que la gente esté hablando de esos temas y no del dinero, que al final es lo que tienes que entender para ver cómo te están robando, literalmente. Entonces, bueno, pues que si hay escepticismo, que es normal y yo creo que es bueno, porque eso te hace preguntarte cosas, pues que investiguéis cada cuestión y, oye, sacar vuestras propias conclusiones, ¿no? Claro, no, al final es eso, la atención es lo más importante que tenemos y si estamos atentos de temas que nos pueden parecer más o menos importantes, pero algo como el financiero, que es literalmente lo que te va a dar de comer, que yo siempre lo suelo decir en mis vídeos y demás, que, o sea, no te enseñan algo tan importante como el gestionar tu dinero, ¿no? Que eso debería ser de primero, tendría que estar conocimiento del medio, lengua y finanzas. Es Claro, pero que si no lo hacen Mario, es por algo, es porque no quieren crear una dependencia del sistema. Es decir, que tú seas medio bobito, tontito, y que vayas al banco y te diga el banco, pues mira, tengo un fondo de invertir aquí, y le digas, vale. Eso es lo que quieren, gente que agache la cabeza y diga que sí, sin saber lo que está haciendo. no, por eso es importante este tipo de charlas y por eso te he traído al podcast porque creo que las he explicado bastante bien. Y ya para la última pregunta, para ir cerrando un poco el podcast ya a nivel especulativo, venga, ¿a dónde ves a Bitcoin? ¿Qué piensas que va a ocurrir con Bitcoin a nivel de dinero? ¿Crees que va a Pues, llegar a 1 millón? ¿No va a llegar a 1 millón? ¿Crees que estos ETFs, que es algo bastante nuevo, va a hacer que entre un montón de pasta a Bitcoin? ¿Cómo lo ves? Bitcoin de aquí a unos pues añitos. a ver, tenemos los pronósticos de Michael Saylor y Cathie Wood, que son los más bullish, ¿no? Cathie Wood dice que en 2030 llegará a 4,4 millones de euros. Michael Saylor es más conservador, dice que llegará a 1 millón de euros. Yo soy de la opinión de que para 2030 creo que estaremos en el entorno de 1 millón de euros, que sería un market cap de unos 22, 23 billones Bitcoin. Lo veo, vamos, no lo veo muy complicado. ¿Pero por qué no lo veo muy complicado? No porque entre muchísimo dinero en el entorno, que también creo que va a entrar, pero no tanto por eso, sino porque los Bitcoin que van a estar disponibles en el margen significa que sean Bitcoin liquidables, Bitcoin comprables, ¿vale? De los 19.700.000 que hay emitidos, que hay una pequeña porción que haya gente que vaya a estar dispuesta a venderlo. Y creo que no va a haber mucha gente dispuesta a venderlo por un precio más Alto. bajo de medio millón de euros, Ujú. me parece a mí. Y si a eso le sumas la cantidad de dinero que gestionan estos fondos, que son entre 15 y 20 billones, y que ya están hablando en BlackRock de alguna reunión que se ha filtrado, no está totalmente confirmado, pero que dicen que Bitcoin tiene que llegar a ser un 26% del portfolio, Fidelity públicamente ya ha dicho que es entre el 1 y el 3%, pues claro, si llevamos 3 meses de ETFs, 3 meses, y han acumulado 830.000 Bitcoin en 3 meses, entre todos estos fondos, es verdad que estaba Grayscale, pero Grayscale ha vendido muchísimos, ha vendido la mitad de los que tenía, más o menos. Y aún así, todos estos fondos ya reúnen esta cantidad, ¿no? Que es un 4% de todos los Bitcoin que existen. Pues imaginaos cuando tengan a sus asesores, agentes, vendedores, los family office, los fondos de pensiones, fondos soberanos, interesados en comprar. Ujú. Pues es que hacer un pronóstico, yo ya te digo, yo estoy con Michael Saylor, yo creo que en 2030 lo veremos alrededor del 1 millón de euros. Y si a eso le añadimos que hasta ahora las empresas en Estados Unidos, por cómo figuraba dentro de tu apunte contable dentro de la empresa, era muy incómodo comprar Bitcoin y tener exposición a Bitcoin. Y ahora ha cambiado, ¿no? El FASB, que es el organismo que regula el tema de la contabilidad en Estados Unidos, lo ha hecho mucho más cómodo. Entonces, ahora mismo tenías al de MicroStrategy, a Michael Saylor, que es un convencido de la hostia, que tiene 200.000 Bitcoin. Ujú. Pero ahora vas a tener a Amazon, vas a tener a Google, vas a tener a Facebook,
Tesla, otras empresas que a lo mejor deciden tener parte de la tesorería en Bitcoin y antes no la tenían por esa incomodidad contable, ¿no? Entonces, claro, si sumas todos los factores, el entorno geopolítico, el entorno macroeconómico, el crecimiento del conocimiento que está habiendo a nivel social en todo el mundo y el ruido que está haciendo el activo y que estamos en el entorno de los 65.000, 66.000 dólares y aquí parece que estamos en un bear market porque la gente en la calle no se entera, tú sales a la calle, preguntas a 100 personas y la gente no tiene ni idea de esto, pues imagínate el recorrido que hay por delante, ¿no? No, desde luego que como se está poniendo el panorama, está siendo un cóctel perfecto para Bitcoin y bueno, espero que dentro de 10 años te pueda traer otra vez aquí, que nos vaya tan bien que podamos hablar dentro de 10 años. Bueno, dentro de 10 años, 2030 estamos hablando, ¿no? Lo hacemos tomando algo en algún sitio. Claro, y sea con un mojito en Cayo Coco, los dos. Te tomo la palabra, Mario, te tomo la palabra. Si nos va tan bien y Bitcoin llega a 1 millón, esperemos estar ahí en Cayo Coco los dos tomándonos un mojito y diciendo, ¿te acuerdas cuando hablábamos? Joder, pues nos quedamos cortos. Estaría bien, estaría muy bien. Así que nada, bueno, yo creo que hemos hablado un poquito de todos. Dejaré la red de Javi abajo en la descripción. Pasaros por su canal, redes sociales. O sea, Javi es así, te cuenta lo que es Bitcoin. Además, yo considero que lo cuenta muy, muy bien. Creo que haces un mensaje muy directo para que la gente se entere, por lo menos que se entere, o por lo menos que se crea la mitad y que investigue la otra mitad, ¿no? Y pueda aprender. Así que nada, te doy las gracias por tu tiempo, por explicarnos también Bitcoin. Y nada, lo dicho, tenéis las redes sociales, pasaros por sus redes sociales, que seguro que vais a aprender un montón. Así que nada, Javi, oye, muchísimas gracias. Nada, Mario, pues espero que haya servido a la audiencia y me lo paso muy bien. Así que te agradezco. Pues nada, Javi, un placer, nos vemos, gracias, hasta luego. Chao.